Estimados estudiantes de la materia de psicopedagogía de la nutrición, tengan ustedes muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos por este medio. Vamos a culminar las diapositivas que nos faltaba explicar. Hablamos de María Montessori y Paulo Freire. Vamos con María Montessori. Hablamos de una pedagoga relevante del siglo XX, quien introdujo la educación temprana. Defendía que el conocimiento no debía ser forzado, sino que más bien el conocimiento debe nacer de manera espontánea. Sin embargo, se le debe dar condiciones del contexto. ¿Qué quiere decir? Se le debe dar condiciones externas, ¿de acuerdo? Para Montessori, está inspirado en el humanismo integral, en el que los seres humanos, como personas únicas, estamos plenamente capacitados, ¿no?, para actuar con libertad, inteligencia y dignidad. Sin embargo, se le debe dar las herramientas didácticas para ello. Montessori era una convencida de que la capacidad de integrar inteligencia y dignidad deben ser base para que una educación sea óptima. Al decir libertad, debe poder el niño elegir lo que puede aprender según los rincones de aprendizaje y los materiales que ellos tienen. Inteligencia, desarrollar de manera interna y externa la misma, y dignidad, debe tener condiciones para poder desarrollarse. Continuamos con la diapositiva número 14. Estamos hablando de Paulo Freire. Paulo Freire, ¿no?, nació el 19 de septiembre de 1921 en Pernambuco, Brasil. Estamos hablando de un brasilero muy conocido en el mundo por hablar sobre una pedagogía liberadora, una pedagogía que sea capaz de generar en el ser humano una capacidad de liberación por medio de la educación. Estamos hablando de los más desprotegidos, estamos hablando de los que menos oportunidad o discriminación social han tenido dentro de la sociedad. Él habla de que debe existir una pedagogía crítica. Él enseñaba la no transferencia del conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Qué quiere decir? No debe repetirse, ¿no?, la educación de una generación a otra tal cual de manera memorística, sino debe ser crítica y autocrítica. Él menciona que el papel del educador era una concepción de problematizadora, no de generar problemas, sino problematizadora en el de pensar y repensar, reflexionar. Ese conocimiento que va escuchando, que va viendo en el aula, ¿será verdad? Pero más allá de eso, problematizar significa transformarla desde su propio contexto. Él hablaba y enseñaba a muchos albañiles, muchas amas de casa, que ellos podían aprender desde lo más básico, desde su propio contexto de adulto, ¿sí? Y entonces él decía que la educación debe disminuir la desigualdad social, de género sobre todo, de etnias, porque recordemos que en Brasil y en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo, el pertenecer a una etnia o manejar un lenguaje te aislaba de lo que es la educación. Él manejaba que la educación debe ser capaz de romper esas barreras económicas y transformar la sociedad. Vamos a la diapositiva número 16. Estamos hablando de Benjamin Bloom. Él habla sobre una taxonomía. ¿Qué significaba eso? Que era crear un método llamado taxonomía cognitiva, el proceso mental de cada ser humano. Este se puede clasificar en 6 niveles que ustedes lo pueden apreciar en su diapositiva, que era recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Son pasos en los que rápidamente nuestro cerebro, nuestra mente, empieza a generar cuando adquiere un nuevo conocimiento, pero lo replantea. Si algo aprendió hoy, lo va a recordar mañana. Y si recuerda, va a poderlo comprender. Posteriormente, si comprende, lo podrá aplicar. Y si aplica, debe analizar, evaluar y por fin podrá crear un nuevo conocimiento útil para cambiar, ¿no?, su concepción de la vida frente a lo que desconocía y hoy ya conoce. Esa es la taxonomía de Bloom.
La educación como un fenómeno educativo, en la diapositiva número 18, hablamos de Durkheim, ¿no? Él mencionaba, bueno, este es el llamado padre de la sociología, pero hablaba sobre la educación. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como un medio ambiente específico en el que está específicamente destinado. ¿Qué quiere decir? Que la educación es una acción que incorpora al niño, al futuro adolescente, para que sea un futuro adulto útil dentro de la sociedad. Al decir útil, no estamos diciendo que quienes no tengan acceso a la educación sean lo contrario, sino que más bien que sean unas generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez. Se los considera inmaduros y son las generaciones maduras las que van a incorporarlos para que ellos puedan sustituirlos en un futuro en la sociedad. Vamos a la diapositiva número 21, situación actual de la educación, ¿no? Podemos encontrar en el cuadro que ahí clasifica a Latinoamérica como los sistemas educativos de América Latina sufrieron importantes cambios cuantitativos expresados en la significativa expansión y cobertura de todos los niveles. Por eso los cambios han estado acompañados por modificaciones en el interior de los sistemas, nuevas reformas, etcétera, nuevas leyes. Sin embargo, la educación en Latinoamérica también ha ido cambiando a medida que su situación política y económica de los distintos países latinoamericanos cambiaron. Recordemos que todos los países latinoamericanos sufrieron gobiernos militares de factos. Asimismo, salieron de las mismas en la llamada democracia de muchos países y los cuales, como les mencionaba en su momento, todos los gobiernos que ingresan a un nuevo gobierno ingresan con una filosofía, con una visión ideológica y otros de un modelo educativo para sus nuevas generaciones. Y Bolivia no se exime de la misma. En Bolivia en 2010 se aprobó una nueva ley de educación, la 070, Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, en la que nosotros actualmente nos seguimos rigiendo como un modelo educativo desde una percepción socioproductiva, constructivista. ¿Qué quiere decir? Y productiva, que son las unidades educativas las que transforman junto con los actores sociales, como son los padres de familia, centros de estudiantes, juntas escolares, como quiera llamarse, ¿no? En los generadores y transformadores de su realidad, la 070. Antes de la ley 070 existía la ley 1565, pero vamos a hablar de esta última como una nueva propuesta educativa, como una nueva propuesta política de gobierno. Así se entiende, un nuevo gobierno tiene una nueva o un nuevo modelo educativo. Bolivia a lo largo del tiempo ha ido generando un tipo de revolución educativa, denominado revolución educativa, donde el Estado ha llevado adelante distintas estrategias para que sus habitantes puedan tener un grado de alfabetización, ¿no? Vamos a mencionar que ya en el 2019, antes de la pandemia, se vivía una profunda crisis del aprendizaje. El 53% de los niños que terminaban la escuela primaria en América Latina y el Caribe no podían leer ni entender un texto simple. Hoy, luego del cierre de las escuelas, por equivalente, y a casi 2 años académicos, se estima que ese porcentaje ha aumentado. Es una realidad. El problema de la pandemia trajo a Bolivia, sin duda, y a Latinoamérica, el gran problema de la relación entre docente y estudiante, que de por sí era complicado pese a que se veían, complicado en el sentido de que se pueda entender lo más básico que es escribir y leer y entender lo que está, ¿no?, pronunciando. Ante esto, las políticas educativas, ¿no?, en Bolivia del 2022, en este año, ¿no?, tiene un sistema educativo boliviano que consta actualmente de 3 subsistemas: un sistema ordinario, escuela obligatoria; un sistema de educación superior o profesional, que es el de la universidad, que ustedes conocen; y un sistema alternativo, que es una educación de adultos. En realidad, estos subsistemas difieren adicionalmente
entre las instituciones educativas privadas y públicas. Sin duda, la educación privada es regulada por el Estado, sin embargo, se somete a un tipo de oferta y demanda, ¿no? Por eso vamos a escuchar en universidades privadas que te ofrecen licenciatura y diplomado en 4 años, por ejemplo, o los cursos de verano que aceleran la titulación y el egreso de muchos estudiantes del sistema universitario público. Por último, la utilización de medios digitales repercute directamente en la capacidad de adquisición, ¿no? y alquiler de servicios de Internet. Y cuando nos llega la pandemia, el nivel de usuarios de Internet en el mundo, en Latinoamérica y aún en Bolivia, propiamente en la Ciudad del Alto, era muy baja. Pero actualmente todos mínimamente en su celular ya podemos acceder. Sin embargo, existe un porcentaje mínimo al cual no accede. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos padres de familia que no tienen ni el celular óptimo para acceder a la misma? ¿Ah? Es la consulta. Pues bien, la educación virtual o la educación digital llegó y no se va a ir. Podemos hablar de un tipo de educación mixta, pese a que un momento volvamos a la educación presencial, ya sea en cualquier nivel de educación, el tipo de comunicación dentro de la educación virtual va a continuar siendo una herramienta importante. La idea es de que se genere igualdad de oportunidades para todos los estudiantes o usuarios, vamos a denominarles de esa manera, donde puedan desarrollarse, ¿no? las capacidades profesionales de manera asertiva. No va a ser lo mismo, y ustedes lo saben, que la educación virtual tiene sus inconvenientes, pero va a tener también seguramente sus virtudes. Pero más allá de la educación presencial, se vuelve una importante herramienta que va a fortalecer esta última, la educación presencial, como el modo mejor practicado a lo largo de la historia, pero que de hoy en adelante va a ser mixto. Muchísimas gracias por su atención. Hemos culminado las últimas explicaciones. Recordemos que el problema de la educación dentro de la historia y los distintos actores van a generar siempre distintas visiones de educación y esto no escapa a ningún otro profesional del sistema universitario o de cualquier otra carrera. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.